Mañana, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 21 de octubre, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y de todas las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en el día de hoy, pues, entre los temas que tenemos para nuestros comentarios, en nuestra agenda, se inicia con el panorama de crisis en la región. Entonces, vamos a hablar de el PTD, el partido conseguido, adquirido o regalado, no sé bajo qué condiciones, al doctor Leonel Fernández para que este partido sea su plataforma política y las implicaciones que eso tiene. Por otra parte, entonces, hablaremos de el anuncio que hizo en el día de ayer David Collado y desde luego que este último discurso que ha pronunciado Leonel Fernández como presidente del PLD, el discurso de su despedida de la presidencia del PLD, lo vamos a tratar aparte del tema del partido, y si tenemos tiempo hablaremos de la panorámica que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, hay que prestarle atención a este panorama de crisis en la región. Chile es uno de los países de modelo de América Latina en términos de sus manejos macroeconómicos. Es un país de una gran estabilidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, los últimos años, se vienen produciendo acontecimientos en Chile que van variando un poco el panorama. Desde hace tiempo no veíamos protestas similares, aunque no llegaron a ser de esa magnitud. Sí hubo un clima muy fuerte de protesta en Chile, porque en Chile hay una cosa con la educación que ojalá aquí fuera así también. Pero el populismo se propuso variarla. En Chile usted tiene la posibilidad, no importa lo pobre que fuera, de hacer una carrera universitaria, y de hacer una carrera universitaria pues financiada por el gobierno, por el Estado, la que usted quiera. Es decir, el acceso a la educación usted lo tiene garantizado y a su formación, pero los que cursaban esas carreras entonces después terminaban con la deuda de la carrera, y al primer ingreso económico, a la primera actividad económica en la que se involucraban, tenían que empezar a pagar esos créditos. Entonces, con Bachelet, con una serie de cuestiones ahí populistas, se planteó variar eso. Pero ese modelo a Chile le dio mucho éxito y en términos económicos la gente no hacía carreras ociosas. No hacía carreras ociosas, sino que trataba de hacer carreras que los vincularan a la actividad productiva, porque sabía que le esperaba una deuda. Ahora el tema tiene que ver con el incremento de los boletos del metro, y eso recoge descontentos anteriores, y ahí se ha presentado esta situación de protesta que para los fines de Chile es una cosa realmente muy, muy grave y a la que hay que prestarle atención, porque
Es un comportamiento como si fuera el de los haitianos, que son los que suelen protestar atacando las bases productivas. Y algo similar se ha estado dando en Chile, y entonces, ¿qué es la situación que hay en Sudamérica? Porque ahí está lo que ocurre desde hace varias semanas en Ecuador. El tema tiene similitud porque es por el incremento de los precios de los combustibles. Pero cuando se dan medidas como estas, esas cosas también recogen otros descontentos, y la medida última lo que se convierte es en el detonante. Fíjense que el gobierno de Ecuador, ante las protestas en Quito, trasladó la sede para Guayaquil, y Guayaquil se prendió también, y hay una situación sumamente difícil en Ecuador. Entonces, no es noticia, no es noticia lo que ocurre en Venezuela, pero estamos hablando de Sudamérica, y ahí está entonces Venezuela hundida desde hace tiempo en una crisis humanitaria que no puede ser peor, una crisis social, una crisis política, una crisis de todos los niveles, que es, se asemeja con el caso haitiano, agravado el hecho de estas casi 6 semanas de protestas violentas en Haití por el abandono de la MINUSTAH que se produjo la semana pasada. Es decir, Haití de nuevo a su suerte sin acompañamiento internacional. Ahora el acompañamiento es esa distancia, pero no hay la presencia internacional de acompañamiento, que es un contrapeso en un estado totalmente fallido. En este panorama, porque eso plantea una terrible crisis institucional, no puede dejar de tomarse en cuenta, señores, lo que ha ocurrido en México. Lo que ha ocurrido en México desde el punto de vista institucional es lo peor que le haya podido pasar a las instituciones democráticas, porque eso se refleja y se da en México, pero ya con todos los niveles de interconexión, etcétera. Los problemas no son de un país, sino se convierten en parámetros mundiales. El hecho de que un gobierno haya apresado a un narcotraficante y no haya tenido más remedio que ponerlo en libertad, desafiado por los ataques del narcotráfico, es una cuestión sumamente grave. Entonces, ese panorama que tenemos en el plano regional, tenemos que tenerlo muy pendiente, porque de una u otra manera va teniendo reflejo entre nosotros, y sobre todo el caso más cercano que tenemos es el caso de la terrible crisis que hay en Haití. No mencioné Nicaragua, podemos hablar de eso en otra oportunidad. Vámonos al caso de la adquisición por parte de Leonel Fernández del Partido de los Trabajadores Dominicanos, porque este partido no es que ha llegado a un acuerdo político para apoyar a Leonel Fernández, sino que este partido pasa a ser un partido del doctor Leonel Fernández. Es decir, es un partido entregado con papeles a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández lo convierte en su plataforma política. Esto tiene implicaciones, incluso aunque se disimulen, aunque por hipocresía salgan a decir que no, que para hipócritas busquen a los políticos. Esto tiene implicaciones en el bloque de apoyo que ha tenido y que tiene Leonel Fernández hasta este momento. ¿Por qué? Porque la ilusión de varios de esos partidos que han estado todo este tiempo junto a Leonel Fernández era
engordarse con los votos de Leonel Fernández. Era engordarse, era fortalecerse con los votos de Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández, viendo que ya su tema no es coyuntural, porque Leonel Fernández no ha tomado una decisión de una coyuntura. Leonel Fernández ha decidido, pues, construir su propia fuerza política. Y ya en base a esa fuerza política va a actuar en esta coyuntura, pero va a actuar ya hacia el futuro político en función de lo que es su propia plataforma política. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que Leonel Fernández y su dirigencia pues habrán de concentrarse en que sus votantes marquen la fuerza del pueblo y no ninguna otra organización. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández requiere que los votos que tenga se cuenten en la casilla de la fuerza del pueblo, porque ese partido pudiera convertirse en un partido mayoritario. Mayoritario en la República Dominicana, que es una cosa extraña, es un 5% o más. Yo no lo estoy limitando, pero estoy diciendo cuál es el criterio para convertirse en mayoritario en la República Dominicana. Entonces, lo que saque ese partido le correspondería a Leonel Fernández y estaría bajo su dirección y bajo su total administración, que es distinto a que se vaya por una coalición de partidos o apoye una coalición de partidos y uno de esos partidos que no estarían bajo su control, sino en una instancia de apoyo coyuntural, alcanzara esa votación, él sabe que eso quedaría fuera de su control. Es decir, que una de las decisiones políticas que ha tomado Leonel Fernández, y creo que una decisión política importante y sabia, ha sido la de no atajar para que otro enlace. No atajar para que otro enlace. Es decir, ahora, tanto Peñaguaba, que era el que mayores expectativas tenía en ese sentido, porque de los grupos que apoyan a Leonel Fernández, el que estaba en mejores condiciones de encabezar esa alianza era José Fran Peñaguaba, ahora tendrá que seguir sumado como un aliado, pero no como un aliado protagónico. ¿Por qué? Porque cualquier alianza sería encabezada por la fuerza del pueblo. Por la fuerza del pueblo. Y ahí ya la situación es distinta. Es distinta. Es más fácil cosechar votos dentro del PLD o cercano al PLD que cosechar votos de la fuerza del pueblo, porque resulta que si un partido nuevo que iría a un posicionamiento no va a tener votos de sobra como para que la gente lo exprese a través de otras franquicias. Es decir, todo lo que tengamos, exprésenlo por aquí. Y ya eso es una situación ahí política que va expresando algún grado de inconformidad, pero eso obedece al grado de desconfianza que habían ahí, sobre todo en algunos de estos grupos que pudieran apoyar a Leonel, es decir, que no le eran confiables al entorno de Leonel y al propio Leonel Fernández. Y por eso la articulación de su propio partido político. Las repercusiones de esto, bueno, no creo que sean mayores, porque es evidente que Leonel Fernández se agenció a la mayoría de la gente del PTD para poder lograr esta traspaso, esta transacción, que es una transacción, por más que es una transacción, yo no sé lo que ha implicado, pero para poder lograr esa transacción, pues él logró evidentemente que la mayoría dentro del PTD, aunque ahí está, que queda para la historia,
la protesta del líder fundador de ese partido, José González Espinosa, que no estaba de acuerdo con la disolución del PTD para entregar pues su franquicia a Leonel Fernández, que será el presidente de esa organización, el líder, ese es el partido de él. Ese es el partido de él y eso parece que se amarró muy bien amarrado en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí tenemos este cuadro que no sabemos todavía cómo se va a expresar, pero lo que tenemos que estar claro es que ellos van o con Leonel Fernández o van a apoyar o van a llevar otro candidato que pudiera ser Margarita. Es decir, que con el frente electoral que se llama, que encabeza a Fuerza del Pueblo, hay que contar en las próximas elecciones. A esto se agrega, antes de pasar al tema del discurso de Leonel Fernández, a esto se agrega lo que declaró ayer David Collado. David Collado dijo que ha estado recibiendo ofertas de distintas organizaciones. Ha estado recibiendo ofertas para la vicepresidencia de la República y ha estado recibiendo ofertas para la presidencia de la República. Ustedes saben que me he referido a ese tema y alguna gente entendía que se trataba de especulación, etcétera. Yo no relajo con ese tipo de cosas. No relajo con ese tipo de cosas, ni me pongo a estar inventando. Es decir, lo que comentaba sobre la posibilidad de que David Collado fuera candidato presidencial, lo hacía sobre la base de informaciones reales, fidedignas, que avalaban esa información. David dice ahora que lo está pensando. No, David no lo está pensando ahora, David lo está pensando hace tiempo. Lo importante es que ahora ha dicho que lo está pensando, porque al decir que lo está pensando, de lo que se trata es de que ya prácticamente eso está decidido. David Collado, que no le interesó vicepresidencia, que se la ofreció Luis Abinader. Luis Abinader le está ofreciendo la vicepresidencia, sí, a través de terceros se la está ofreciendo la vicepresidencia del PRM, la candidatura vicepresidencial del PRM, y él tiene otras posibilidades de la candidatura vicepresidencial, porque hasta la propia candidatura vicepresidencial del PLD. Pero David no está en vicepresidencia. David irá como candidato presidencial. Hasta ahora, grandes posibilidades en política, hasta que las cosas no se consuman, no son. Pero hasta ahora, grandes posibilidades de eso. Entonces, ¿qué implica el panorama que hemos descrito desde hace tiempo? Un panorama electoral en torno a 4 grandes bloques. El bloque de Luis Abinader, el bloque del PLD, Gonzalo Castillo, que ayer recibió el apoyo, fue proclamado por 5 partidos políticos, el bloque de la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, o el candidato que ponga, pero sí de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández es el dueño, es el líder de ese partido. Y el bloque de David Collado, el bloque de partido de David Collado. Esto parte un escenario en 4. Después vamos a ver qué proporción tiene cada quien de ese escenario y lo que eso pudiera representar. Lo que estamos viendo hasta ahora es el panorama que más o menos está configurado después de la salida del escenario de Danilo Medina, un panorama de decisión de unas elecciones en una segunda vuelta. Entonces, pasamos al discurso
del expresidente Leonel Fernández, hasta anoche presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ahora pues presidente y líder del partido La Fuerza del Pueblo, que surge sobre la franquicia sobre la adquisición de la franquicia del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Entonces, lo que decía, algunas de las cosas que decía en el discurso Leonel Fernández y cuáles serían sus posibilidades. Leonel Fernández hizo realmente una historia de su paso muy interesante por el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que realmente es una historia muy motivadora, ¿no? La de su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana y con espacios, digamos, entrecortados, cosas que le favorecen y cosas que no le favorecen, que él la dejó fuera, por lo menos a los fines de la imagen que él quiso construir. Yo conozco muy bien parte de esa historia, porque todo el mundo sabe que viví episodios de manera directa de esa historia. Es decir, cuando él refiere que fue pues redactor del periódico Vanguardia del Pueblo, que hacía la página internacional, yo también lo era, redactor de ese periódico del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando él refiere que dirigía la revista política Teoría y Acción, yo era el secretario de esa revista. Entonces, algunos episodios que él ha hablado, porque él quiso proyectar la imagen de un Danilo Medina obstinado por el poder. Él ha sido presidente 3 veces y quiere seguir siendo presidente. No es un obstinado por el poder. El obstinado es Danilo Medina. Entonces, él varios episodios lo dejó fuera y en otro no ofreció una información correcta. Él habló, por ejemplo, de su escogencia para la vicepresidencia con Juan Bosch. Y él ahí obvió que el candidato que él tenía, que él iba a proponer en la reunión para la vicepresidencia, para que acompañara a Juan Bosch, era el candidato que más peso tenía en esos momentos ya en la estructura del PLD, que era Danilo Medina. Pero Danilo Medina, justamente por dedicarse más a la estructura, al fortalecimiento de la estructura, con lo que ya se veía venir con la salida de Juan Bosch, pues entendió, y lo propio entendió Juan Temístocles Montaz, que el candidato idóneo era Leonel Fernández. Y entonces eso coincidió con otros dirigentes del PLD y apoyaron a Leonel Fernández. Es decir, que él no puede decir que ese fuera un paso o una postura de una persona obstinada con el poder. Entonces, otra cosa que él no incluyó en esto es que cuando se plantea su candidatura presidencial, por cierto, apoyada por los mismos que le apoyaron para la candidatura vicepresidencial, y que en el trabajo estructural del partido para enfrentar a Euclides Gutiérrez, creo que a Norge, a Euclides Norge, él no tuvo que moverse. No tuvo que moverse mucho porque el trabajo estructural estaba a cargo de Danilo Medina y fue para que él fuera candidato presidencial. Pero Danilo Medina se sintió tan comprometido con empujar a Leonel Fernández,
que Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, el PLDista que en ese momento estaba en la posición más importante del Estado, de la que nadie ha renunciado, renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados para ir a dirigir la campaña de un partido que en esos momentos tenía muy escasas posibilidades. Muy escasas posibilidades. Entonces, esas cosas no fueron referidas por él porque tumban la imagen esta de la obstinación. Él dijo también que Danilo Medina presionó a la dirección del partido para que a Balaguer se le planteara apoyo en una segunda vuelta. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Danilo Medina no estuvo de acuerdo con buscar el apoyo de Balaguer para una segunda vuelta, porque había ocurrido algo que ya Danilo Medina sabía que iba a tener peso en esa situación. Si Danilo Medina es un obstinado por el poder, a Danilo Medina se le hizo una propuesta más interesante para un hombre obstinado en el poder. A Danilo Medina se le había planteado, al PLD se le había planteado un acuerdo al revés, que se apoyara a Balaguer como candidato presidencial y que Danilo Medina fuera el candidato vicepresidencial. Si es una persona obstinada que está detrás del poder, piensa que siendo vice de Balaguer por la situación de deterioro físico de Balaguer, pues ya se colocaba cerca de la presidencia de la República. Y esa persona entonces consideró que esa sería una cuestión antihistórica, porque no era lo mismo que el PLD recibiera, como lo recibió Leonel Fernández, el apoyo del Partido Reformista y de Balaguer, a que el PLD se sumara a un apoyo a Balaguer. Él entendía que eso le iba a hacer mucho daño al desarrollo del PLD, que lo que más le convenía al PLD, salga Pato o Gallareta, era definir y cultivar su propio escenario político. Entonces eso no lo hace una persona que sea un obstinado, sino una gente que piensa en el futuro de su partido y en lo que más le conviene, al partido. Él planteó algo que fue una tesis, bueno, no soy tan pretencioso, pero que fue el planteamiento de Julio Martínez Pozo en el año, a raíz de los resultados de las elecciones del 2000, sobre lo que Julio Martínez Pozo hizo 80 comentarios y escribió varios artículos y participó en varios debates. Es verdad que él es el dueño del planteamiento de que cuando los que no saben por qué perdimos en el 2000, no saben por qué ganamos en el 96. Eso lo planteó él, es verdad. Pero el que planteó, a la luz de cierta frustración que se quería crear y el interés de presentar en una campaña a Danilo Medina como un presidente, como un candidato que no gustaba al electorado, como un candidato que había llevado a su partido después de una victoria a una derrota, ahí nos tocó plantear que el principal triunfo electoral, el primer triunfo electoral del PLD había sido en el año 2000. Que si bien es cierto que el PLD había ganado las elecciones del 90, y si bien es cierto que el PLD había ganado las elecciones del 96, el PLD había ganado, pero no lo había hecho en base a sus votos, sino que en el año, donde ganó las elecciones del 90, la ganó por los votos del PRD. Y en el 96 la ganó por los votos del Partido Reformista. Que con la candidatura de Danilo Medina en el año 2000, ese partido por primera vez podía exhibir, que no había ocurrido nunca con ese partido,
un electorado propio de un 25%. Es decir, ya ese partido se hacía adulto y mayoritario. Esa tesis la desarrollé ampliamente y hice 80,000 comentarios sobre eso. Es decir, coincido con él porque en gran medida fui el que planteó eso en esos momentos. Entonces, bueno, él dice que a referirse, él obvió desde luego en el tema de la obstinación por el poder y que su defensa de la Constitución, él obvió el hecho de que él modificó una Constitución para habilitarse políticamente. Es verdad que esa Constitución tiene muchas otras cosas, pero el motor de eso fue su habilitación política, es decir, tener un beneficio político que no fuera para una presentación inmediata, eso es otra cosa. Pero él sí ha tocado la Constitución para buscar un beneficio. Y eso es indiscutible. Por más que él lo quiera guardar o ocultar, eso es indiscutible. Desde luego, él no tenía por qué mencionarlo, pero forma parte de esta historia también. El caso, bueno, llamó a parte de la dirigencia, a este mecanismo que incluso funcionaba estando él en el poder, a la OTAN. Él la llamó una oligarquía de hierro. Entonces dice de esos excompañeros que esa oligarquía de hierro opera en forma de una casta, no tiene visión de partido y se comporta en forma autoritaria. Bueno, yo me imagino que alguna gente, porque todavía ahí había gente que le apoyaba, ya después de esto tiene otra visión. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el discurso, la parte histórica. El asunto es cuál es el objetivo de Leonel Fernández. El objetivo, tratar de contribuir a desalojar al PLD del poder. Él no lo puede desalojar porque él no es opción de poder. No es opción de poder, no lo puede desalojar. Pero sí contribuir gustoso a quien lo pueda desalojar. Quien lo puede desalojar en estos momentos, y hablando con la mayor objetividad, quien puede desalojar al PLD en estos momentos del poder se llama Luis Abinader, que siendo Leonel potencial candidato del PLD, marcaba por encima de Leonel. Imagínese usted ahora Leonel como posible candidato de un pedazo del PLD, de una cuarta parte del PLD, como posible candidato de una cuarta parte del PLD, no tiene opción de poder. Ahora sí tiene la posibilidad de contribuir a sacar al PLD del poder, y eso él lo enunció claramente como su objetivo. Él adora a las bases del PLD, las lleva en su corazón, pero las quiere sin empleo. Las quiere fuera del gobierno. Muchos de los cuales, empleados públicos, votaron por él en las primarias del PLD, porque él tuvo un porcentaje importante de apoyo entre empleados públicos. Entonces, los adora, pero ahora su trabajo es que es para afuera que van. Entonces vamos a ver qué repercusiones realmente tiene esto, pero tenemos un panorama político indiscutiblemente con una variación importante a partir del momento en que Leonel Fernández ha decidido tener su propio partido y jugar la política en función de sus propios intereses y no de los intereses de sus antiguos compañeros del PLD. Cambio y fuera.